Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Podemos orar al Señor. Voy a leer desde el versículo 19. Hoy nos vamos a enfocar en la enseñanza en Santiago solamente en dos versículos. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. La enseñanza se llama la verdadera religión. La verdadera religión se llama la enseñanza del día de hoy. Pero quiero leer desde los versículos 19 hasta el 27. 19 hasta el 27 para poder tomar y abarcar todo el contexto de lo que hemos venido enseñando en estas últimas semanas. Recuerden que estamos en una serie y la serie estamos enfocados en la carta de Santiago y la serie se llama Una fe que obra. Una fe que obra. Entonces leemos desde el versículo 19 hasta el 27, versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto al oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Si no seamos iracundos, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo correcto de Dios no obra en la ira del hombre. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Cada vez que vienes y escuchas la palabra puede penetrar tu corazón y salvarte, literal. Has podido morir a las 3 de la tarde e irte al infierno, pero hoy viniste y la palabra entró a tus oídos, la recibiste. Y si mueres a las 3 de la tarde, Dios no lo quiera, entonces no vas al infierno. La palabra implantada es buena para salvar el alma. Dice el 22, dice: sean hacedores de la palabra que se implantó en nuestro corazón. Entonces sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta y a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, solamente este será bienaventurado en todo lo que hace, como sale también en el Salmo 1 del 1 al 3. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, un buen barranquillero es: si alguien se jura religioso, pero no refrena la lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Podemos orar? Cierra tus ojos donde estás y vamos a preparar nuestro corazón para poder recibir entonces esta palabra. Señor, hoy hemos leído tu palabra y si el servicio se acabara ya, entonces solamente con leer tu palabra es suficiente. Es suficiente, Señor. Pero hoy, Señor, has traído tú personas para que tú puedas traer una explicación, una exposición de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que no sean mis fuerzas que enseño. Te pido, Señor, que veas mi corazón débil, igual que el de mis hermanos, y puedas hablar, Señor, por medio de mi boca, para que nuestros corazones entiendan lo que dice tu palabra. Padre, te pido también que los corazones que escuchamos esta palabra, porque yo también lo escucho, puedan ser abiertos, puedan pasar de muerte a vida, puedan pasar de amargura a tristeza, puedan pasar de ira a gozo, puedan entender tu voluntad, puedan ser llenos de sabiduría para entender tus procesos, podamos entender que en medio de la prueba sigue siendo bueno, y podamos entender, Señor, cuál es verdaderamente la religión que tú aceptas y que te agrada. Gracias, Espíritu Santo, porque yo solamente puedo hablar, pero tú eres el que transformas corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, desde las semanas pasadas hemos visto cómo Santiago exhorta a los que estaban siendo perseguidos, aún en las pruebas. De eso se trata esta serie, esta carta, de unos cristianos que están siendo perseguidos y ya se fueron de Jerusalén porque eran parte de la iglesia, de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, y el pastor era Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, después recuerden que después de la muerte de Esteban, tuvieron ellos que salir corriendo por todas partes, y a esos es a los que Santiago está escribiendo. Y él la semana pasada les escribió algo puntual y les dijo: todo lo que yo, prácticamente les dijo en pocas palabras, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, todo lo que ustedes han escuchado de mí, entonces hagan. Todo lo que han escuchado del Antiguo Testamento, porque en esa época no estaba el Nuevo Testamento escrito, ninguno de los evangelios estaba escrito. El primer evangelio, si no estoy mal, fue escrito en el año 80, 70. Esta carta fue escrita en el año 45. Todo lo que ellos tenían que vivir era lo que habían aprendido de la Torá, del Antiguo Testamento, los profetas y los salmos. Y era lo que tenían que vivir, era lo que tenían que hacer. Entonces Santiago le estaba diciendo a la gente que estaba pasando tribulaciones: escuchen o recuerden lo que escucharon, pero vivan lo que escucharon. Una fe que obra. Aprendimos que el evangelio no solo se aprende, sino que se practica. Tú no estás aquí solamente para escuchar el evangelio, tú estás aquí para practicar el evangelio, para aprenderlo y después ir a practicarlo. Y no seamos esos oidores olvidadizos que después de que salimos de la puerta y quedan 3 minutos después de que cogemos las escaleras o el elevador, se nos olvida todo lo que se nos ha enseñado. Miren lo que dice Salmo 119 del 4 al 5. Dice: nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo, dice el salmista, dice David, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Mis hermanos, tú y yo tenemos que desear
que todo lo que nosotros aprendemos en este lugar y aprendes tú leyendo la palabra, puedas vivirlo. Puedas vivirlo. El hacedor escucha la palabra, siendo tardo para hablar, desecha toda la ira y toda inmundicia y malicia. El hacedor no pelea con la palabra. Ay, no me gusta. No pelea con la palabra, sino que la vive, la obedece, se somete y recibe con humildad y la cumple. El hacedor sabe que la palabra es su espejo y cuando se pone enfrente de ella puede ver todas las imperfecciones de su cara. Se puede arrepentir después de que la palabra y la santidad de la palabra te refleja tu pecado. Lo que tiene que causar en nosotros eso es arrepentimiento. La palabra nos dice que estamos siendo adúlteros, entonces lo que tiene que causar en nosotros es: Señor, me arrepiento de mi adulterio. La palabra nos dice que somos mentirosos, entonces lo que tenemos que hacer es: me arrepiento de la mentira. La palabra es nuestro espejo. Es nuestro espejo. Si no estás haciendo lo que dice la palabra, entonces Santiago dice que te engañas a ti mismo. Que te engañas a ti mismo. Lo último que aprendimos la semana pasada, o lo penúltimo, es que el hacedor mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y se inclina a sus verdades. La verdad, esa, la que llamamos ley perfecta o ley de la libertad, es literalmente el evangelio. Cuando nosotros escuchamos la buena noticia que Cristo fue a la cruz del Calvario y esa noticia penetra y cala en nuestro corazón, y sabemos, mis hermanos, que fuimos perdonados, y sabemos, mis hermanos, que fuimos reconciliados con el Padre. La Biblia dice, escúchame bien, que el que no cree en Dios es enemigo de Dios. Tú puedes tener un hermano, tu papá puede ser bueno, pero si tu papá no cree en Dios, ese papá es un enemigo de Dios. Y la buena noticia, la ley perfecta que dice Santiago y la ley de la libertad, es que cuando nosotros escuchamos esa buena noticia, nos inclinamos a ella. ¿Cómo así? Espérame un segundito. ¿Cómo así que antes era enemigo de Dios y la cruz me hizo amigo de Dios si la acepto? Si acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa verdad entonces tendría que cambiar tu vida. Y terminamos la semana pasada con el versículo 25 que dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Escúcheme bien. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Padre, ¿por qué me está yendo mal? ¿Estás viviendo lo que estás escuchando? Señor, pero ¿por qué no encuentro tal cosa? Trabajo. ¿Estás viviendo lo que estás escuchando? Si la Biblia dice que trates a tu esposa como vaso más frágil, ¿estás tratándola? Si la Biblia dice que tienes que perdonar como Él te perdonó, ¿estás perdonando? Si la Biblia dice que tienes que ser misericordioso como Él derramó misericordia contigo, ¿estás siendo misericordioso? Miren lo que le dijo Moisés a Josué. Josué capítulo 1, ese no está allá, Cris. Josué capítulo 1, versículo 8. Ustedes se lo saben. Se lo voy a leer rapidito. Dice: este libro, Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Se inclina. Esto es lo que dice la palabra. Se inclina a su oído. Meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer, oidor, hacedor, para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Porque entonces, dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y tendrás ¿qué? Éxito. Y tendrás éxito. Mis hermanos, Dios es tan misericordioso que Él no solamente quiere que tú recibas salvación y que tú tengas una esperanza en la vida eterna, sino que Él quiere que tú aún reflejes sus bondades aquí en la tierra, que te vaya bien.
Él quiere eso. Pero para que te vaya bien, tienes que obedecer y vivir su palabra. No es una prosperidad al garete. Tienes que obedecer y vivir su palabra para que te vaya bien. Así nos enseñaba su palabra la semana pasada. Ahora Santiago nos dice que tenemos que vivir la verdadera religión. Pero la pregunta es, ok, listo, ya yo recibí la ley perfecta, recibí la ley de la libertad. Ahora, ¿cómo la vivo? ¿Cómo vivo este evangelio que sé, que me enseñan? Eso es lo que Santiago nos va a enseñar. Lo que pasa es que hay un problema, amada iglesia, amada familia. Yo sé que este problema no se ve en esta iglesia, sino allá por allá en las iglesias vecinas. En esta iglesia no se ve ese problema. Y el problema es que la raza humana, en el curso del tiempo, se ha tomado la libertad de suavizar y ablandar el cristianismo. Hasta que al final hemos conseguido que sea exactamente lo contrario a lo que es el Nuevo Testamento. Eso no pasa aquí en esta iglesia, ¿no? Nosotros vivimos según la palabra tajante, dura, espada. Nosotros no nos las tomamos como licuadita. Eso no pasa aquí en esta iglesia. ¿Sabes? Sí pasa. En nuestros corazones pasa. Somos personas felices de venir a la iglesia, pero cada uno sale sin cambio o sin querer cambiar. Venimos a la iglesia, pero salimos sin cambiar. Somos personas alegres de ser cristianos con tal de definir el cristianismo con lo que me conviene. No, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Pero para que nuestra religión sea verdadera y aceptable delante de Dios, tenemos que dejar que Dios mismo defina qué es lo que significa religión. Escúcheme bien, para que la religión sea aceptable y verdadera delante de Dios, Dios mismo tiene que definir qué es religión. ¿Qué es religión? Entonces el día de hoy, Santiago, en los versículos 26 y 27, nos va a enseñar qué es lo que Dios ha definido como religión. Mi primer punto es, la religión verdadera nace del interior. La religión verdadera nace del interior. Versículo 26 dice: si alguien se cree religioso pero no refrena la lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué significa religión? ¿Qué significa ser religioso? La religión, escúcheme bien, es hacer algo externo. Una ceremonia, un rito con el propósito de alcanzar o agradar a un Dios con D minúscula. Es una ceremonia externa. Eso es religión. La religión es un mero formalismo exterior. Fíjense que Dios está apuntando a la verdadera religión, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de dónde nace lo que nosotros hacemos en lo exterior. Santiago se estaba dirigiendo a personas que pensaban que eran religiosas. Dice, si alguien se cree religioso, ellos pensaban que sus actos externos estaban dándole gloria a Dios. Mis hermanos, y es que tú no puedes determinar si alguien es cristiano o no por sus actos externos. Eso es lo que Santiago está diciendo acá. Él es bueno. Mira, Shakira hace los pies descalzos y tú no sabes con qué intención en su corazón ella está haciendo eso. Si para que los impuestos sean menores en Colombia, o si porque se quiere llevar la gloria a ella y no Dios. Escobar hizo Nuevo Medellín, pero ustedes conocen el corazón de él. Entonces los actos externos no pueden determinar una religión verdadera en alguien. No pueden determinar. El joven rico cumplía todos los mandamientos externos, todos, hasta que se encontró con Cristo. Y Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. O sea, ¿a dónde apuntó? A lo externo. Cristo estaba apuntando ¿a dónde?
a la avaricia del corazón del joven rico. El joven rico escuchó eso y se fue con la cara larga, dice la Biblia, amargado. En el Sermón del Monte vimos que muchos dirán, Señor, Señor, y Él dirá, ninguno de ustedes va a ser recibido en el cielo. Tenían una vida exterior buena, pero su interior estaba podrido. Nicodemo, Juan 3, cuando se encuentra con Cristo, Nicodemo le pregunta, ¿cómo tengo yo que tener la vida eterna? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Nicodemo era oficial de la sinagoga, o sea, él era el pastor de pastores. Si pudiéramos ponerle un título hoy, sería apóstol. Y no era salvo. Nicodemo era un fariseo y vivía una vida en santidad y no tenía salvación. Ouch. Porque muchos de los que estamos aquí podemos tener religiosamente un estereotipo externo correcto ante los ojos de los hombres, pero por dentro somos tumbas blanqueadas, estamos podridos por dentro. Si alguien se cree religioso, parecen ser religiosos. Recuerdo cuando mi abuelo muere el año pasado. A mí me toca ir a El Espinal y mi abuelo era cristiano, pero hasta ese momento mi abuela no. Mi abuelo sí, pero mi abuela no. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Y mi abuela quiso, mi hermano y yo fuimos, hicimos una ceremonia cristiana ahí velando a mi abuelo, pero mi abuela quiso que fuera en la catedral o en la iglesia católica del pueblo, del Espinal. Y yo fui, tenía mucho tiempo que no entraba y había muchas personas. Y recuerdo que veía a varios hombres que conozco entrar a tomar la hostia, pero como unas caras de santos, mi hermano. Si yo te los muestro, tú los compras y te los llevas para tu casa. Una cosa impresionante. Iban, alzaban, se sabían todo el ritual de la ceremonia católica. Uno de ellos me llevó otra vez a la casa con mi hermano. Y cuando se montó en el carro, empezó a y yo quedé como en shock. Y yo dije, ¿esto qué es? Este es el mismo tipo que estaba allá, que se sabe toda la religión, todo el ritual, y ahora está maldiciendo al policía, está diciéndole MHP, está diciéndole de cuánta cosa al policía. No, aquí hay algo que no está correcto. Nosotros no somos así. ¿O sí? Santiago está diciendo, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua. La semana pasada dijimos que la lengua está rodeada y encarcelada de 2 hileras de dientes. Los oídos están abiertos. Santiago nos dice que la verdadera religión se demuestra cuando ponemos freno a nuestras lenguas, a nuestras palabras. Wow. Es decir, ya no solamente es un símbolo exterior que tú haces, levantas las manos, vienes a adorar, sino que Santiago hoy está diciendo que la verdadera religión se vive cuando tú le pones freno a lo que hablas. Mis hermanos, esto para mí esta semana ha sido difícil, porque les comentaba ahorita que mi abuela entró en un proceso muy fuerte cuando mi abuelo murió y su Alzheimer se incrementó de una manera impresionante. Ya no camina. Ustedes sí se acuerdan, ¿verdad, Diani? Diani no camina, no come, no va al baño. El Alzheimer se incrementó en un año de una manera impresionante. Y hay decisiones familiares que tomar y en mi corazón y decisiones con las que no estoy de acuerdo. Mi mamá tampoco, mi hermano tampoco. Y en mi corazón ha intentado que yo diga palabras no vulgares, pero sí inadecuadas, o frases, o dictámenes en mi ira. Y el Señor me ha estado trabajando tremendamente en mi lengua en esta semana.
en estos meses prácticamente. ¿Qué significa refrenar? Está basado en la idea de controlar. Es como cuando tú le pones unas riendas a los caballos, controlas a los caballos y le das dirección a los caballos. Eso es lo que significa refrenar. El que no refrena la lengua, entonces la religión de él es vana, es mentira. Santiago 3:3 dice: podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. ¿Qué estás hablando, mi hermano? Santiago lo que está diciendo es que tenemos que ponerle freno a nuestras palabras. Dejemos de maldecir. ¿Por qué maldecimos tanto? El ser humano maldice muchísimo sin nombrar la palabra maldito. Maldice. Antes de difamar, calumniar, mentir, hablar groserías, vulgaridades, mentiras, contiendas, antes de dejar que la lengua rebelde e iracunda hable, que la lengua envidiosa y venenosa se exprese, debemos poner freno. Proverbios dice que en las muchas palabras hay pecado, pero en las pocas hay prudencia. Si decimos ser creyentes, pero hablo mal de otras personas, aún usando verdades. Mira, como pastor, es un tema que tenemos que los pastores o los que servimos en consejerías tenemos que trabajar todos los días. Porque muchas cosas nosotros escuchamos que sabemos que no están bíblicamente correctas y podemos entrar a juzgar, y ahí es pecado. Usamos palabras ofensivas, palabras de odio, palabras de división y de orgullo. Estamos engañando nuestros corazones y estamos viviendo una mentira delante del Señor si creemos que somos religiosos, pero usamos mal la boca. Y mucho peor, mi hermano y mi hermana, si maltratas a tu esposo o a tu esposa, que es tu prójimo más cercano que tienes. ¿Sabes qué está diciendo Santiago aquí? La diferencia entre un adorador y un hipócrita. La diferencia entre un adorador que sabe que es pecador y un fariseo hipócrita que dice que hace todas las cosas bien, pero en su corazón está enfermo. Salmo 39:1 dice: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Wow. Mi hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad. Cuando vamos al trabajo y hay personas que no creen en Dios, lo que tú hablas está enseñándole a esas personas si tu religión es verdadera. Cada vez que te juntes con personas que no son cristianas, tienes que poner freno en tu boca. No puede ser que al final hables o escribas, porque la lengua ahora se traduce en dedos. Porque quizás tú no hablas, pero escribes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 141:3 dice: Señor, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca. Pon 2 policías de esos morenos grandes en mi boca, esos cartageneros grandes en mi boca, para que no permitan que desde mi boca salgan palabras hirientes. Toma control de lo que digo, dice la NTV. Vigila la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Primera de Pedro 3:10. Aquí les estoy dando la teología de lo que Santiago está diciendo en ese versículo solamente. Primera de Pedro 3:10 dice: el que desea la vida, amar y ver días buenos, miren, el que desea vivir bien, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dile al que está a tu lado: coge. Y sus labios no hablen engaño. Refrene la lengua del mal.
Mis hermanos, hay personas que merecen nuestras palabras de maldad, porque son malos. O sea, hay personas que merecen que hablemos mal de ellos. Pero la palabra aquí está diciendo que refrenemos nuestra lengua, aún en las situaciones injustas de nuestras vidas. Efesios 5, 3 y 4 dice: pero que la inmoralidad, escuchen familia amada, tu manera de dirigirte ahora puede ser un post en Instagram. Esa es tu manera de hablar hoy. Dice, pero que la inmoralidad, lo que posteas o lo que hablas, toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y es una carta que va a una iglesia. Efesios 4:29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hablar? Porque yo soy bastante mal hablado, enséñame. Efesios 4:29 dice: que salga de tu boca solo palabras de edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, si nuestra manera de hablar no es controlada, Santiago dice que nuestra religión es mentira, es vana. Y aquí entra Santiago en la parte profunda. Es interesante ver cómo Santiago conecta las palabras con el corazón. Dice que si actuamos mal, nuestro corazón es engañado. O hablamos mal, nuestro corazón es engañado. Santiago conecta de una manera maravillosa las palabras con el corazón. En otras versiones quitan la palabra corazón. Por eso hay que saber qué versiones leemos. Porque la lengua refleja lo que está en el corazón. Hay una conexión entre nuestro corazón y lo que hablamos. Una lengua desenfrenada demuestra un corazón desenfrenado. Una lengua vulgar demuestra un corazón vulgar. Una lengua mentirosa demuestra un corazón mentiroso. No es que yo no soy así. Sí, mi hermano, tú eres así. Si hablas mentira, tu corazón es ¿qué? No va a ser santo. Las cosas que decimos y cómo las decimos, que también es otra cosa. Las cosas que decimos y cómo las decimos, que yo caigo muchas veces en estar correcto en lo que digo, pero en cómo lo digo pierdo el año. La forma, yo caigo muchísimo en la forma mala de decir las cosas, aunque lo que esté diciendo sea bien, sea correcto, porque muchas veces las digo con rabia y no tengo que hablar con rabia. Las cosas que decimos y cómo las decimos dicen la verdad de nuestros corazones. Mateo 12:34 dice, Mateo 12:34 dice: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Dice: camada de víboras, ¿cómo puede hablar cosas buenas? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está correcto, hablarás lo correcto. Nuestra religión, entonces, yo lo puedo traducir de esta manera o resumir de esta manera. Nuestra religión entonces se refleja con lo que hablamos, y lo que hablamos es un reflejo de nuestros corazones. Santiago 3 del 11 al 12 lo dice. Lo que pasa es que Santiago, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, en el capítulo número 1 y en el 2 está tirando como unos chispazos de cuánto la lengua es importante. Pero ahorita en el capítulo 3 se va a ir profundo con la lengua. Lo que estamos aprendiendo hoy es somero. Pero Santiago ahorita, dentro de una semana, nos va a enseñar lo peligroso que es la lengua. Hablaba ahorita con Jota y él me recordaba una parte de la enseñanza que decía: Jesús, hablando
del Padre. Él decía, todo lo que he escuchado, eso hablo. Él no hablaba nada conforme al medio ambiente o a su atmósfera. Él estaba claro. Él hablaba todo lo que había que escuchado para no embarrarla. Santiago 3 del 11 al 12 dice, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Las palabras que escribimos en los chats reflejan nuestros corazones. Examinemos nuestras palabras, hermanos, porque nuestras palabras están revelando si nuestra fe es auténtica y nuestra religión verdadera. Santiago entonces explica un poquito más lo que es la verdadera religión. Primer punto entonces, la verdadera religión comienza en lo interior y se refleja con tus palabras. Y la verdadera religión se refleja en lo exterior, literalmente. Segundo punto, en lo exterior. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios es esta. Ahí dice, ahí está, ahí lo tienen atrás, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. A mí me gusta estar solo. Yo no salgo de mi casa, yo soy Solano Patiño. Esos son mis dos apellidos, Solano Patiño. No me gusta estar solo, pastor. A mí no me inviten a nada, a mí me gusta estar solo. Así es que me gusta estar. Y si lo hacen por Zoom, lo pienso. Porque no soy bueno para la tecnología. Entonces, mi hermano, ¿cómo tú vas a vivir la verdadera religión? Si aquí dice visitar, aquí dice incomódate. Dice, la verdadera religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos está diciendo que sí existe la verdadera religión y es pura y sin mancha delante del Dios y Padre. Es una religión que está libre de toda suciedad. Es una religión que no está adulterada. Es una religión que solo pueden, escúcheme bien, que solo pueden vivir los hijos de Dios, porque dice la religión pura y sin mancha. En otras versiones dice y sin mácula, que se tiene que vivir delante del Dios y Padre. Es decir, solamente los que viven la verdadera religión son hijos de Dios, porque se vive delante de Dios y Padre. Los no cristianos no pueden vivir esta verdadera religión. No pueden vivir. La verdadera religión nos enseña a hacer todo como en presencia de Dios, delante de Dios. Es la verdadera religión. Esta es la verdadera religión porque solo es definida por Dios y para su gloria. Todo lo demás, mi hermano, son ideas tuyas. Si no es bíblico, son ideas tuyas. Esta religión pura y sin mancha se refleja de dos maneras: con un amor activo y benevolente hacia afuera, y con una vida santidad en medio del entorno. Un amor activo y benevolente hacia afuera, y viviendo una vida en santidad en medio de tu entorno. De dos maneras. Entonces la fe auténtica es expresada no solo a través de la lengua, sino a través de la manifestación del amor y de la benevolencia que tú tienes para con los demás necesitados. Y aquí pone dos ejemplos específicos. El primero dice que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos. Miren, Colombia es un país bien difícil para adoptar niños, bien complicado. Hay una corrupción en el ICBF de una manera impresionante. Si tú supieras el corazón que Dios tiene para con los huérfanos. ¿Sabes qué hace las iglesias bautistas y reformadas en Estados Unidos? Los pastores reales. Cuando yo entré a Acts 29, cuando entró la iglesia a Acts 29, todas las fotos que montaban era un pastor con su esposa y como con 7 niños. Y yo le decía a Mariana, Mari, nos va a tocar tener como 7 niños a nosotros para poder entrar a esta red. Pero no, ¿sabes qué hacen?
tienen uno o dos y después empiezan a adoptar, porque ellos entienden qué es la verdadera religión. Hay un amor especial para con los huérfanos. Yo no sé si aquí hay un huérfano físico, pero hay un amor especial para ti y hay un amor especial para las viudas. Por eso me duele lo que está pasando con mi abuela, porque hay un amor especial para ella que quedó viuda. La palabra huérfano viene de la palabra que significa menor de edad que ha perdido a sus padres o falta de amparo. Alguien que está desamparado. La viuda es una mujer que perdió a su esposo está muerto, tiene una deficiencia, está incompleta y que ha sido diezmada en su provisión. Marcos 12, 40, 42, por eso el disgusto de Jesús con los fariseos. Miren lo que hacían estos religiosos. Y mi hermano, cuando a tu negocio vaya un huérfano o una viuda y tú sepas, trátalo de manera diferente. Miren, dice Marcos 12 del 40 al 42, dice: sin embargo, estafan los fariseos, los pastores de la época. Dice, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas. Y yo sé que hay iglesias de la prosperidad aquí en Barranquilla que no les importa que el joven sea huérfano, le sacan hasta el máximo peso que pueden. Y cuando la viuda recibe la herencia, se juntan con la viuda para que la viuda dé a la iglesia. Les roban a la viuda. Marcos 12, 40, 42 dice: sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en el púlpito. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que desde siempre el Padre bueno se ha inclinado a los huérfanos, desamparados y a las viudas en sus necesidades. Deuteronomio 14, 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia conmigo. En el Antiguo Testamento ponen a un tercero, el extranjero. También el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que haga tu mano. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Éxodo 22, 22 dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. Salmo 68, y este es el que más me gusta, dice: padre de los huérfanos y juez, dice, y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí entonces? Que nosotros seamos sus manos para dar amor y misericordia, esa es la verdadera religión, hacia las más y los más necesitados. No cualquiera es padre de huérfanos, porque un huérfano trae consigo muchas heridas, muchos traumas que solo pueden ser sanados por Dios. Pero Dios es especialista en adoptar a huérfanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es especialista en adoptar a huérfanos. ¿Qué características tiene un huérfano? Inseguro, siente miedo, poca estima, enojado por la situación. Y sabes, esta para mí, cuando estaba escribiendo esta enseñanza, para mí es el mejor punto de la enseñanza. El mejor punto. Porque yo me puse a pensar y dije: Señor, ¿cómo yo voy a ayudar a los huérfanos si yo no sé qué es lo que sienten? Y sentí en mi corazón y recordé que yo era un huérfano. Yo era un huérfano con padres vivos. Porque la palabra huérfano no solamente significa el que no tiene papá y mamá físicamente, sino significa el que está desamparado. Y la palabra de desamparado, amparo, viene de una protección, de un cuidado, alguien que está en amparo de
un cuidado, una protección. Si hay un lote que está amparado por la policía lo está protegiendo. Entonces, la palabra desamparado significa sin protección. Y cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos desprotegidos. Todos éramos huérfanos en alguna vez. Un día tú y yo fuimos huérfanos. Y por eso esta es la mejor noticia que tú le puedes dar a un huérfano cuando lo visites. No solamente llevarle el almuerzo, sino decirle: hay un padre que quiere adoptarte. Así como lo hizo conmigo, Él es capaz de hacerlo contigo. ¿No te das cuenta, amada iglesia, que tú antes eras un abortivo afuera? Y hoy el Padre envió a su Hijo para adoptarte en su familia. ¡Qué privilegiados somos, familia! Ya el que está en Cristo no es más huérfano. Tus hijos, si no tienen al Señor en su corazón, son huérfanos. Aunque tú estés con ellos abrazándolos. Por eso tu mayor responsabilidad es presentarle al Padre que los quiere adoptar. Romanos 8:15 al 16 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, porque el huérfano siente miedo, está desamparado. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él ¿qué dice? Los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Padre amado. Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Ahí somos convertidos, somos salvos. Para confirmar que tú y yo somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hermano, aunque padre y madre te dejen, con todo el Señor te va a recoger, porque tú eres su hijo. Aunque tu papá y tu mamá se mueran y te vuelvas un huérfano físico, Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Señor en su santa morada. Tú eres su hija y Él te protege. Santiago termina, y para las viudas dice en Isaías que Él es su esposo. Santiago termina diciendo entonces que la verdadera religión también es guardarse sin mancha del mundo. La palabra guardarse significa en su original separarse, en una separación entre una cosa y otra, la cual destruye la unión. Eso es separarse. Físicamente también, sepárate de tu esposa, es la destrucción de una unión. Entonces Santiago está diciendo que la verdadera religión es destruir nuestra unión con el mundo. Santiago 4:4 dice, Santiago tiene un hilo conductor, por eso estoy usando mucho Santiago. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que si vas y te tomas una costeñita en la tienda con los impíos de tus amigos, eres enemigo de Dios? Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que si negocias de igual manera con los amigos impíos y no eres luz y sal entre ellos, eres enemigo de Dios? Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pastor, es que yo voy el domingo a la iglesia y levanto las manos. Alma adúltera. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Este versículo a mí me da temor, terror. Yo no sé si a ti, porque yo no quiero ser enemigo del dueño del universo. Yo prefiero ser enemigo de mis amigos del colegio que ser enemigo de Dios. Este versículo a mí me da terror. Dice: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y no entonces vive la verdadera religión. Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, ya estamos terminando, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y
Perfecto. Pastor, yo voy a carnavales, pero nada más voy a ver la cultura. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termino. Entonces, la religión auténtica es reflejar la santidad de nuestro Dios, nuestro Padre, en nuestras vidas. Y la religión auténtica es hablar como Dios habla, amar como Dios ama a los huérfanos y a las viudas y al extranjero. Y al final la Biblia lo abre y a las personas que están en necesidad. Recuerden, amados hermanos, que todos los que no tienen a Cristo son huérfanos. Así que tú tienes que dar misericordia a todos los que no tienen a Cristo. Pero está poniendo un balance correcto. Da misericordia a los que no tienen a Cristo, a los impíos, pero no te juntes, no te untes con ellos. Santiago es muy sabio aquí. Por eso Santiago no fue el que escribió esto. Fue el Espíritu Santo el que escribió esto. Alcanza a los huérfanos y a las viudas, pero no te juntes con ellos. No te untes con ellos. Termino, amada iglesia. Jesús vivió la verdadera religión. Quiero terminar con Jesús. Él vivió la verdadera religión. Él vino a un mundo lleno de pecado, pero Él no se untó del mundo. Pero Él sí se juntó con pecadores. Él sí se sentó con la prostituta. Él sí se sentó con Mateo, el recaudador de impuestos, con Zaqueo, el que robaba. Se sentó y entró a sus casas. Pero Él transformó el ambiente. El ambiente no lo transformó a Él. Quiero terminar con esto. Amada familia, si no hubiera sido por Jesús, nosotros todavía estuviéramos huérfanos. No hay una mayor esperanza que esta. Que yo pueda llegar a mi casa ahorita, cerrar mis ojos, Douglas, y decirle: Padre mío. Porque mi papá natural se las ha embarrado muchas veces y yo me las he embarrado con mis hijas. Por eso la esperanza que yo le predico a mis hijas no soy yo, es el Padre. Porque todos estamos desamparados si no estamos con Cristo. Por eso mi esperanza está en Cristo. Solo en la cruz, solo en lo que Él hizo. Porque me llevó de ser un abortivo enemigo de Dios